Esta noche vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Crónicas. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. La enseñanza de esta noche va a ser muy práctica, va a ser muy clara y la he titulado, como viene en un proverbio bíblico: delante de la destrucción va el orgullo. Y con eso me gustaría leerles un pasaje en el Nuevo Testamento, pues porque vamos a pasar los próximos minutos estudiando el Antiguo Testamento. Tacos para todos. La reunión de mujeres se va a posponer para el viernes 29 de septiembre. Entonces, tienen tiempo para agendar ahí esa cita. Viernes 29 de septiembre. Están todas invitadas. Entonces, vamos a leer un pasaje, les decía, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. ¿Ya están todos ahí? O por lo menos en la pantalla que hay enfrente. ¿Sí? Ok, dice así la palabra de Dios. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que todavía no tenía el gusto de conocer, pero ya les está escribiendo. Dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Oremos. Señor Jesús, le damos muchas gracias esta noche porque tenemos la bendición de congregarnos. Nos enseña tu palabra que así debe de actuar el Hijo de Dios, el que sigue tus pasos. Debemos de desarrollar esa disciplina espiritual de congregarnos constantemente, porque así lo has diseñado tú, para mantenernos en humildad, dependiendo unos de otros. Te damos gracias por tu palabra. Intercedemos por todos aquellos que quisieron venir, pero no les fue posible por una u otra razón. Intercedemos por ellos. Intercedemos por aquellos que sufren por causa tuya, Cristo Jesús. Pedimos que fortalezcas su fe, que su fe no les falte en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Y también, Señor, pedimos que conforte sus corazones, porque sí, nos has llamado a estar alertas, nos has llamado a estar firmes, pero también, Señor, necesitamos ser confortados, animados, y nos has dado la mejor ayuda que podemos tener, que es al Espíritu Santo, que es nuestro acompañante. Y pedimos por todos aquellos alrededor del mundo que sufren por causa tuya, Señor Jesús. Sé con ellos de una manera especial. Y a nosotros ayúdenos a concentrarnos, a escuchar tu palabra y a disponer nuestro corazón y nuestra mente a que seamos ministrados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Pueden sentarse, por favor. Seguimos en nuestro estudio del libro de Crónicas. Y vaya que son muchas crónicas, muchas historias de las que podemos aprender. Y nuevamente vamos a estar estudiando de la vida de un rey del reino de Judá. Igual este rey, al igual que su papá y al igual que su abuelo, empezaron bien pero terminaron mal. Y en esta ocasión, lo que destruyó a este gran hombre, porque fue un gran hombre, vamos a leer a detalle todo lo que él pudo hacer. Vamos a ver que a pesar de esa grandeza que él pudo construir durante todos estos años que Dios le permitió ser rey, hubo algo que lo destruyó. Vamos a ver cómo
él pudo enfrentar la aflicción, la adversidad, los retos mejor que el éxito. De hecho, el éxito fue lo que lo destruyó. Él empezó su vida muy temprana, desde los 16 años, sirviendo como rey, y se agarró fuertemente de la mano de Dios. Y Dios lo fue exaltando paso por paso, por paso, por paso. Pero le pasó lo mismo que a su abuelo y que a su papá. Cuando ya llegaron a un punto de su vida donde todo a su alrededor era estable, ahí ellos empezaron a confiar en sí mismos. Le abrieron la puerta al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, y dejaron de depender de Dios. Y ese fue el gran error de este joven rey, que se llamó Usías. El nombre de este joven significa: mi fuerza es Dios. Y tristemente terminó su vida de una manera opuesta a lo que significa su nombre. Este capítulo tiene 23 versículos y los vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Porque siempre está el otro lado de la moneda. Los primeros 15 versículos vamos a ver cómo este joven rey Usías buscó a Dios y Dios prosperó la vida de este hombre. Pero lamentablemente vamos también a leer y a estudiar la segunda parte de este capítulo, que son de los versículos 16 al 23. Y vamos a ver cómo este rey, el rey Usías, permitió que el orgullo llenara su corazón, su mente, y por tanto empezó a comportarse de esa manera, y él fue infiel a Dios, cuando por todos estos años Dios había sido fiel con él. Y ahora que Dios le ha dado todo, ahora que Dios le ha puesto todo en charola de plata, él va a ser infiel a Dios. Y esta es una de las primeras veces que el escritor de este libro utiliza la palabra infiel. Y de ahí se va a ir como mantequilla, así media, cuando le pasas el cuchillo, pero cuando la mantequilla ha estado así al calor del día, le pasas el cuchillo y se va así, ¿no? Facilito, así. De aquí para adelante, el escritor del libro de Crónicas va a mencionar una y otra vez cómo los siervos de Dios, especialmente los reyes, fueron infieles a Dios, a pesar de que Dios había sido fiel con ellos. Entonces, antes de empezar nuestra lectura, quiero mencionarle algunos puntos importantes que a la hora de estar leyendo y estudiando este pasaje, pues nos van a ayudar a entender un poquito mejor lo que estamos leyendo. A este rey, en el libro de Crónicas, porque sabemos que el libro de... Recuerden que su papá había sido asesinado, su papá había huido a otra ciudad lejos de Jerusalén, estuvo fuera como 13 años y hasta allá lo siguieron y lo asesinaron. Y ya muerto lo mandaron de regreso a Jerusalén empacadito y lo enterraron en el panteón de los reyes. Y es cuando le dan el lugar a este joven, a Usías, que tome su lugar. Pero recuerden que al papá de Usías también se había llenado su corazón de orgullo y de soberbia. Igual él empezó a construir las cosas que su padre no le había dejado en orden. Dios le da favor, le da una gran victoria, tan así que voltea al país vecino, le manda un WhatsApp buscándole broncas ahí al rey de al lado, y el rey de al lado le dice: por favor, cálmate, no seas orgulloso, no te creas tanto, nomás porque Dios te dio victoria con aquellos enemigos, ¿quieres venir y buscar problemas? Mejor quédate en tu casa, ahórrate problemas para ti y para todo el pueblo. No, pero él, terco, fue y buscó problemas. Entonces este rey vino y lo puso en su lugar. Se lo llevó como no esclavo, pero como prisionero a su país. Se llevó junto a otras personas, destruyó las murallas de Jerusalén, que era lo que les daba seguridad a ellos.
También le quitó todo el dinero personal que tenía la familia de la realeza. También sacó este pueblo enemigo, sacó todo el dinero que había en el templo. Así que cuando este joven Usías es nombrado rey, pues no había mucho de dónde apoyarse, ¿no? La seguridad estaba destruida, no había dinero en el palacio, no había dinero en el templo. Parte de los ciudadanos estaban como rehenes en otro país. Entonces, cuando él empezó a reinar no estaban bien las cosas. Pero también nos dice el libro de Reyes que este rey Usías no quitó los lugares altos. Y los lugares altos se usaban para dos cosas: para adorar a los ídolos falsos, pero también lo usaban para adorar a Dios. Dios había dicho: solamente quiero que me adoren en un solo lugar. Pero pues ellos buscaron la manera práctica y no, pues ¿para qué vamos hasta allá? Pues mejor aquí en esta loma, aquí le echamos incienso y hacemos oración y más fácil, ¿no? Entonces, él como rey tenía todas las posibilidades de poder eliminar estos lugares y no lo hizo, como lo hicieron otros reyes antes que él. Y el libro de Reyes condena a este rey precisamente por esto, porque no removió los lugares altos. Hizo muchas cosas, pero no hizo lo más importante. Este joven empezó a reinar cuando tenía 16 años. Y él reinó por 52 años. Hubo otro reyes después de él, que reinó por 55 años, que se llamó Manasés. Pero de entre todos los reyes, este rey que vamos a estar estudiando esta noche fue uno de los que más años reinó en Judá. Y también otra de las dos cosas que podemos ver aquí en la historia de este rey es que el año que él murió fue cuando el profeta Isaías fue llamado a servir como profeta precisamente a este pueblo, el pueblo de Judá. Y también lo vamos a estar leyendo en este capítulo. Vamos a ver cómo este rey hizo, entre otras cosas, algo que lo distinguió entre otros reyes fue que amó la agricultura, le encantó. Yo creo que hubiese sido muy feliz aquí en San Quintín, ¿verdad? Ok, entonces pues vamos a empezar a leer el capítulo 26. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Vamos a ver cómo este joven buscó a Dios y cómo Dios lo prosperó. Y quiero que se lo imaginen como que subiendo una escalera. Cada vez que se mencione algo de él, imagínense que va subiendo la escalerita. Y ya cuando llega al versículo 16, es cuando va a venir de pique. Y cómo el orgullo lo va a destruir. Pero primero hablemos de lo bueno de este rey. Entonces, ya todos están ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Amén. Ok, dice así. Y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Recuerden que habían asesinado a su papá y ahora están nombrando a este joven, lo están nombrando rey. Y cosa curiosa, porque fue el mismo pueblo que lo eligió a él como rey. Dice el versículo 2: él edificó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Elot era una ciudad importantísima. Él la recuperó y esa ciudad estaba en un lugar estratégico. Haz de cuenta, digamos, que estaba frente a la carretera transpeninsular. Para explicarlo más fácil. Era una ciudad importante y él la recuperó. Sigue diciendo el 3: Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Y ya les comentaba que este fue el segundo rey que más años reinó sobre el reinado de Judá. Fue el rey Manasés,
que reinó por 55 años, pero este joven reinó por 52. Y podemos ver que cuando Dios aplaza el periodo de reinado, podemos ver que se han portado bien, que Dios los está bendiciendo. También hemos estudiado otras historias en las que los reyes no duraron mucho tiempo como reyes. Y era precisamente pues porque Dios acortaba el tiempo que ellos reinaran sobre el pueblo de Dios. Dice el versículo 4, y Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Qué hermosa figura paterna de parte de Dios para este joven rey. Su papá lo asesinaron. Él tiene solamente 16 años y tiene una broncota delante de él que resolver. Y sus circunstancias lo hicieron ver hacia arriba y depender en Dios y en nadie más. Y Dios en su gran misericordia, Él toca el corazón de este profeta que se llama Zacarías. Y este hombre fue un mentor espiritualmente hablando para este joven rey. Y mientras él vivió, este joven caminó derecho. Este joven permitió que este hombre de Dios lo guiara a buscar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer esos Zacarías para otras personas? Porque, sí, todos queremos ser ayudados, todos queremos que se nos escuche, todos queremos, ¿verdad? Puro Miguelito, puro asadoncito o arrastrillo, pero pensar en los demás como lo hizo este hombre, quien pudo mostrar el amor de Dios para con este joven rey. Pudo mostrar el amor de Dios de esta manera. Y qué mejor, instruyéndolo en las cosas de Dios. Y mientras él vivió, él pudo influir en la vida de este rey. Sigue diciendo el versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos. Y derribó la muralla de Gad, la muralla de Gabnía y la muralla de Asdod. Sabemos que los filisteos tenían 5 ciudades importantes y eran uno de los enemigos más importantes de los israelitas. Y aquí vemos cómo Dios le da gracia, le da favor, le da la fuerza, le da la habilidad a este joven rey para poderse librar de la opresión de los filisteos, pero también no nada más librarse de ellos, sino imponer su dominio sobre ellos. Sigue diciendo la segunda parte del versículo 6. Además, edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. O sea, no nada más los sometió, sino que también los hizo que le fueran de provecho para él y para su reino. Dice el 7, Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Uzías y su fama se divulgó, hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Estos enemigos que acabamos de leer eran enemigos muy comunes en aquel entonces de los israelitas. Y como Dios le ha dado paz, así como lo hizo con Salomón en sus fronteras. Y no nada más paz, sino que también ha hecho que los enemigos del pueblo de Israel empiecen a dar tributo o empiecen a pagar impuestos con el pueblo de Dios. Y aquí el escritor pues le da el lugar que le corresponde a Dios. Es Dios quien ayudó a este joven rey a tener estas victorias. Sigue diciendo el versículo 9, Uzías edificó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado.
tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. No solamente Dios hizo, hay un proverbio que dice: cuando tú estás bien con Dios, Dios te hace estar en paz con tus enemigos. Y aquí vemos cómo Dios está prosperando todas las áreas de la vida de este rey. No algunas, todas. Obviamente lo primero que tuvo que hacer es encargarse de sus enemigos, ¿verdad? Quienes estaban siempre al acecho de ellos, buscando de qué manera despojarlos. Él pone seguridad alrededor de su reino. Vemos cómo empieza a proveer seguridad a su pueblo. Y ahora que hay tal seguridad, ahora se puede tomar el tiempo de sembrar sin tener el miedo de que van a venir los enemigos y se van a llevar, al tiempo de la pizca, se van a llevar todo lo que produjeron sus campos. Y van a seguir sus buenas acciones. Sigue diciendo el versículo 11: Uzías tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de por el número de sus alistamientos, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familias, guerreros valientes, eran de 2,600, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500, que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Entonces, este joven toma posesión. Es coronado rey. No es ungido como rey como lo fue su abuelo Joás, pero toma el lugar como rey de su pueblo a los 16 años. Y él recibe un reino despedazado. Él pone toda su confianza en el Señor. Él permite que este hombre Zacarías influya de una manera positiva, de una manera buena, a buscar a Dios. Él busca a Dios y busca la manera de agradar a Dios. Y para su sorpresa, al él disponer su corazón para agradar a Dios, Dios empieza a prosperarlo en todas las áreas en las que él necesitaba ayuda, en las áreas en las que verdaderamente necesitaba depender de Dios. Con sus enemigos, ya leímos una lista de enemigos que Dios le dio victoria sobre ellos. Y no nada más se los quitó de encima, sino que hizo que sus enemigos le pagaran tributo a él. Una vez que se deshizo de sus enemigos, él empezó a reconstruir los muros y empezó a trabajar en la seguridad de su país. También vimos que él se dedicó, y mucha de la gente que servía con él, a la agricultura, a producir tranquilamente, porque era uno de los miedos que había en aquel entonces, porque en aquel entonces no había supermercados donde podías ir y comprar o refrigerar las cosas. Ahí lo que se producía, se comía, y si alguien te lo ganaba, pues ya no tenías nada, ¿no?, para el resto del año. Entonces, él se dedica junto con mucho más gente a producir para su pueblo. Pero también vimos que Dios le dio un gran número de soldados hábiles y valientes que formaran parte de su ejército. Entonces, todas estas cosas le están dando un fundamento firme a este joven. Él está agarrando poco a poco, está agarrando seguridad.
Y el escritor no falla en decir que es Dios. Atrás de todo esto es Dios. Dios dándole, prosperando todo lo que este hombre hace. Y hasta se nos dice que inventó maquinarias y de guerra, por supuesto, pues para darle seguridad a su pueblo. Y que su fama, y no había redes sociales en aquel entonces, su buen nombre corrió por muchos países. Y termina el escritor con esta primera parte del capítulo diciendo que porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues fue Dios quien intervino en la vida de este joven, pero porque Él se lo permitió, porque este joven permitió, al depender en Dios, Él permitió que Dios lo ayudara de una manera prodigiosa, de una manera milagrosa, de una manera que hasta un ciego puede ver que Dios está atrás de ti, que no eres tú, sino que es Dios a través de tu vida. Y ahí es donde tú y yo debemos aprender de esta historia. De reconocer a Dios en todos nuestros caminos, dice la palabra de Dios. No nada más en una área de tu vida, sino en todas las áreas de tu vida. A Dios le puedes confiar tu salud, tu matrimonio, tu negocio, tus estudios, todo lo que esté en ti, se lo puedes confiar a Dios. Dios es digno de tu confianza. Dios es digno de tu confianza. Si solo tú depositas tu confianza en Él. En el momento en el que tú quitas tu confianza en Dios y empiezas a decir, no, pues no, pues ¿para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? Yo puedo. Ya ahorré tanto dinero en la cuenta o ya tengo tantas cosas que estoy bien. Empieza uno a descuidar esa dependencia de Dios. Pero aquí vimos que Dios no dejó abajo a este joven rey. Él necesitó ayuda y Dios se la dio. Y le dio más de lo que necesitaba. Él supo lidiar mejor con las aflicciones o con las adversidades que lo pudo hacer con el éxito. El éxito lo destruyó a este joven. Vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo. Ya vimos todo lo que él logró. Gracias a Dios logró todas esas cosas. Y ahora vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Que cambió la historia drásticamente. Y de ahí es pues donde viene nuestra enseñanza para nosotros esta noche, de guardar nuestros corazones, de no darle lugar al orgullo. Dice así. Dice Proverbios 16:18, dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Se lo voy a leer otra vez. Proverbios 16:18 dice así: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. O sea, si tú eres orgulloso, lo único que te espera es destrucción. Cuando tú oras, estás poniendo tu dependencia en Dios. Cuando tú no oras, no estás poniendo tu dependencia en Dios. Es por eso que el cristiano, nosotros debemos de estar orando constantemente. Esa es una de las maneras en las que nosotros mostramos nuestra dependencia en Dios, al estar orando. Amén. Y no nada más nuestra dependencia, sino también ya nos ha enseñado nuestro pastor que cuando nosotros oramos, ¿qué hacemos? Nos alineamos a la voluntad de Dios. O sea, no mis caprichos, Dios, sino tu voluntad en mi vida. Amén. Entonces aquí viene.
Entonces ya vamos a quitar la escalera y vamos a poner una resbaladilla. ¿Están listos? Y no va a ir a una alberca, así que ahí viene, dice. Pero cuando llegó a ser fuerte, ¿sí? Aquí está hablando sobre el rey Usías. Su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, escuchen, escuchen. Yo admiro los pantalones de estos hombres, aunque en aquel entonces no había pantalones, pero nada más imagínese ese escenario. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no le corresponde a usted Usías, y ni lo llamaron rey, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. ¿Qué pasó con este Usías? ¿Qué le pasó? Se confió, hizo concha, se le subió a la cabeza todo lo que Dios había hecho por él, pensando que era más que todos los demás. Él entró al lugar donde estaba prohibido que entraran. Los únicos que podían entrar al lugar santo, o sea, dentro del templo, eran los sacerdotes. Y al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y nada más una vez al año. Pero este rey entró como en su casa y él quiso presentar adoración a Dios. Quizá cruzó por su mente, yo no necesito intermediarios, yo soy tan especial para Dios que yo solo puedo comunicarme con Él. No sé qué pasó por su mente, pero hasta lo que acabamos de leer, lo que me llama a mí la atención, sí, es la desobediencia y la arrogancia de este hombre, pero lo que a mí me llama la atención es la valentía del sumo sacerdote y de estos 80 sacerdotes. Que ellos no tomaron en poco su ministerio, ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas para cumplir su ministerio. Sabía que el hombre más poderoso humanamente en ese tiempo, pues era el mismísimo rey Usías, que estaba ahí presente, queriendo hacer una función que no le correspondía a él. Cientos de años antes Dios había sido muy claro quiénes eran los únicos que se podían acercar y presentar este incienso para adorar a Dios. Y eran los descendientes de Aarón, no eran los descendientes de David. No sé qué cruzó por la mente de este joven Usías. Sigue diciendo el 19, versículo 19. Fíjense, aquí Dios pudo haber hecho como lo que hizo con los hijos de Aarón. Dios los consumió en fuego cuando ellos ofrecieron incienso no apto para Dios, cuando estaban en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Así, ¡pum! Dios los hizo chicharrón allá los dos. Pero no pasó lo mismo con este rey, sino vienen estos sacerdotes, siervos de Dios, lo reprenden, diciéndole exactamente el mal que ha hecho. Y aquí se le extiende misericordia a este rey. Pero vamos a ver cómo responde a esta misericordia que Dios le ofrece. Dice el 19, pero Usías, en un
Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, me imagino que les ha de haber estado gritando cuanta cosa, ¿no? Solo me puedo imaginar. ¿Qué? ¿Y ustedes qué se creen? ¿No saben que yo soy el rey? ¿No saben que yo tengo la última palabra? ¿Quién sabe? No nos dice la palabra de Dios. En su ira, ¿qué les estuvo diciendo el rey a los siervos de Dios? Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, ¿qué dice? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, ya me imagino, con unos ojones así como que, ¿qué pasó? Y dice, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías, sigue diciendo el versículo 21, el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías durmió con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenece a los reyes, porque dijeron, es leproso. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. Wow. Otro rey que empieza bien y termina mal. Pero ¿qué pasó con este rey? Este rey no guardó su corazón. Este rey permitió que el orgullo lo destruyera. Y literalmente lo destruyó. Tú y yo sabemos qué es el orgullo. Hemos escuchado mucho sobre el orgullo, sobre la soberbia, sobre la arrogancia. Dios es muy claro en su palabra. No nos deja nada bueno. Hay tanto en juego, hay tanto que podemos perder cuando nosotros permitimos que el orgullo entre a nuestra cabeza y después a nuestro corazón y después en nuestras acciones. Este mundo en el que vivimos nos pinta una realidad muy diferente. Pero Dios exalta al humilde y destruye al orgulloso. Por muchos años Dios había mostrado su gracia y su favor. Ya lo vimos a este rey subiendo la escalera del éxito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien por ti, sin miedo al éxito, como dice por ahí, ¿no? Él empezó a creerse que era por él que las cosas sucedían. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Como hijos de Dios, el Espíritu de Dios vive en nosotros, que constantemente nos alerta, que constantemente nos guía a toda verdad. Nos dice Romanos 8:26, dice así, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estamos huérfanos. Jesucristo le dijo a sus discípulos, hay un regalo tan especial para ustedes, pero no se los puedo dar al menos que yo ascienda al Padre, el Consolador, el Espíritu Santo, que está para guiarnos a toda verdad y no permitir que
el orgullo y otros pecados nos destruyen. Este rey, Usías, merecía la muerte por su desobediencia. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 7, Dios había sido muy claro. Usted puede decir, ay, pues qué mala onda Dios, pues pues quería adorar. Pues no le estaba ofreciendo inciensos a alguien más, era para Dios. No lo estaba haciendo en otro lugar, estaba en el templo de Dios. Pero Dios había puesto un orden. Y muchos años antes de que este rey naciera, Dios había sido claro quiénes podían ejercer ese ministerio. Y este rey no estaba satisfecho. Él quería más y quería más y quería más, y ahora también quería ser el bueno de la película ahí en la iglesia. No le bastó todo el poderío, todas las proezas que Dios le había permitido lograr. No, quiso más, y en su avaricia encontró solamente la destrucción. Dice Números 18, versículo 7. Aquí Dios está hablando con Aarón, a quien se le dio el ministerio sacerdotal. Le dice: pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministrarán. Les doy el sacerdocio como un regalo para servir. Y aquí está este sumo sacerdote que vino y reprendió al rey, y los 80 sacerdotes que vinieron también a hacerle bolita pues al sumo sacerdote por si se armaban los espadazos. Ahí estaban ellos también para defender al sumo sacerdote. Entonces vinieron, ellos son descendientes de Aarón, estos hombres que vinieron a confrontar al rey. Y dicen: les doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Entonces lo que debió de haber pasado ahí en ese escenario, desenvainar la espada y darle chicharrón, y no con salsa verde, sino matar al rey por lo que él había hecho. Había sido una ofensa directamente contra los estatutos de Dios, y él pensó que estaba sobre Dios. Al desobedecer, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo, o lo que nosotros le decimos a Dios: Dios, tú no sabes como yo sé. Aquí donde tú dices que no debo hacer y esto, no, yo creo que mejor es lo que yo creo que es mejor. Ese es un corazón soberbio, ese es un corazón orgulloso. Este rey pagó un alto precio de ser este rey, que se nos dice que su fama llegó hasta los confines de la tierra por todos los logros que él había obtenido. Ahora va a pasar los últimos años de su vida en una casa por ahí lejos de lo que antes todo lo rodeaba. Ahora ni en el palacio puede estar porque tiene lepra, y puedes estar seguro que si le brotó la lepra en la frente, también tenía lepra por otras partes del cuerpo. Y Dios había sido muy claro. Igual los leprosos vivían una vida muy triste. Ellos tenían que vivir apartados de todos. Y lo más triste es, por su condición física, ahora ya ni le es permitido entrar allá, por lo menos al estacionamiento, y sentarse ahí abajito de la higuera y escuchar las alabanzas desde lejos. Ahora ni eso, por tener lepra. ¿Hasta dónde lo llevó su soberbia, su orgullo, su arrogancia? En un instante lo perdió todo. Cuando el sumo sacerdote y los 80 sacerdotes atrás de él
lo confrontaron, él pudo haber sido humilde, haber reconocido y haberse apartado de ahí. Y nada hubiese pasado más que ser perdonado. Pero como él le dio lugar al orgullo, él se enojó y quién sabe qué cosas les dijo, que Dios lo tuvo que poner en su lugar. Y es más, a los reyes tenían un panteón pipiris nice, un lugar especial donde enterraban a todos los reyes. Pues porque tenía lepra, lo tuvieron que enterrar por allá en una esquinita. Cuando había sido un hombre que la mayoría de los años de su vida se había distinguido por todas las cosas que él había logrado. Y que no nos pase lo mismo a nosotros. Al contrario, que constantemente estemos buscando las oportunidades para poder poner a Dios o reconocer a Dios en nuestra vida, sin temor a lo que van a decir los demás. Oye, tú para todo mencionas a Dios. Pues sí, Dios es todo para mí. Amén. Que no tengamos miedo a darle el lugar que le corresponde a Dios. Porque a quien debemos de agradar y de preocuparnos de agradar es a Dios. Cualquier excusa y cualquier oportunidad para dar el lugar que le corresponde a Dios, hazlo. Como decía el apóstol Pablo, para el tema de la evangelización, en tiempo y en fuera de tiempo. Pues lo mismo para darle el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Hay ocasiones que le platico a la gente mi testimonio y empiezan ahí a quererme convencer de que no, es que tú y que... No. Es Dios, es el favor de Dios. No, pero es que es Dios. Y mientras así sigamos reconociendo a Dios en nuestra vida, Dios va a prosperar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Este hombre manejó mejor la adversidad que el éxito. El éxito lo destruyó. Y que no nos pase lo mismo a nosotros. Dice Romanos, para terminar, dice Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Porque nosotros nadamos o corremos o caminamos, como mejor te sientas cómodo, en contra de la corriente. El mundo no piensa igual como nosotros. Ya México reconoció que hay ovnis y cuanta cosa. Hace tiempo también Estados Unidos, también ellos pues qué bonito que así pudiesen reconocernos a nosotros en el trabajo o en la escuela. Y estás bien piratón, eres bien diferente. Pues piensas muy raro. Pues sí, porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, amén, que así sea, que saquemos de onda a nuestros compañeros de trabajo. Oiga, compañero, pues si todo el mundo lo está haciendo, no pasa nada, pues también usted. No, pues es que la Biblia me enseña que no debo de robarme las fresas. Ya nos dijo el patrón que no nos lleváramos fresas en la mochila. Tú sabes en qué áreas eres retado, eres tentado a correr con toda la bola. Pero recuerda que Dios nos ha llamado a hacer luz, a hacer sal. Y en este tema en específico que estamos estudiando esta noche, sobre el orgullo, pues Dios nos dice, y ahí viene en las bienaventuranzas, son mencionadas 2 veces sobre el de espíritu humilde. Porque ellos heredarán el reino de Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque ellos heredarán el reino de Dios. Y no significa pobreza de la pobreza que tú crees, significa humildad. Que seamos conocidos como pacificadores. Y muchas veces para ser pacificador necesitas caminar en humildad. Dice Romanos 12 del 1 al 2, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En la palabra de Dios. Es así como cuando tú te metes a la regadera, no sé con cuánta frecuencia lo haces, al mes o a la semana o al día, tú solo sabes, pero cuando tú llegas a la palabra de Dios, cuando tú abres la Biblia y empiezas a leer la Biblia, es como echarte un chagüerazo, pues. Este mundo está lleno de tanta suciedad, pero cuando tú lees la palabra de Dios, meditas en ella, es como estarse renovando su mente. ¿Qué nos podemos llevar en la lonchera de regreso a casa? Pues aprendamos de este profeta que estuvo dispuesto a disponer su tiempo, su experiencia y todos sus recursos para poder influir de una manera buena, espiritualmente hablando, en la vida de este joven que tanto lo necesitaba. Y tienes la oportunidad de servir en el grupo de jóvenes. Se reúnen los sábados de 5 a 8 de la tarde, todos los sábados. Tienes una oportunidad aquí, no tienes que irte muy lejos. Aquí tienes la oportunidad de disponer tu vida para influir en la vida de los jóvenes de una manera buena, de una manera que agrada a Dios, así como lo hizo este profeta Zacarías. Vio la necesidad de este joven rey y dijo: yo le entro. Y dice la palabra de Dios: mientras vivió este hombre, fue un buen hombre este rey, por la influencia que pudo ser este hombre, Zacarías. Y que tú puedas acercarte con nuestro hermano Logan y su esposa, si quieres involucrarte, saber de qué manera puedes participar en la vida de nuestros jóvenes. Y digo nuestros jóvenes porque mi hijo tiene 14 años, también él es parte del grupo de jóvenes. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer como fue el profeta Zacarías para el joven. También podemos aprender de estos sacerdotes que fueron celosos, en el buen sentido de la palabra, de la responsabilidad y del ministerio que Dios les había confiado a ellos. Y a ellos no les tembló la mano para poder confrontar a este perverso rey que quiso pasarse de la raya, esa raya que Dios había estipulado. Y que tú y yo podamos ser esos sacerdotes en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde nosotros estemos, ya sea que nosotros seamos tentados de cruzar esa raya que Dios ha puesto o que otros intenten de cruzar esa raya que Dios ha pintado, que nosotros podamos pararnos en contra de eso y testificar lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha dicho. Tenemos que hablar. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando la verdad de la palabra de Dios a este mundo que cada vez se cierra más a escuchar la palabra de Dios, que cada vez más se aleja de Dios. Por eso estamos como estamos, porque nos estamos como sociedad alejando más y más y más y más y más de Dios. Y que cuando la misma sociedad o en la escuela o en donde tú estés quiera empujarte a rebasar ese límite que Dios ha puesto, que tú puedas ser valiente sin temor y sin miedo. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Que no te tiemble la mano. Cuando seas tentado en hacer un negocio que sabes que no lo debes de hacer, que puedes decir es así, que puedas ser así de valiente como estos sacerdotes. Y por último, pues ya lo leímos, todo el capítulo sobre la vida de Uzías. Que cuando nosotros decidimos no caminar en humildad, hay mucho en juego. Que la pensemos más de 2 veces antes de actuar con un corazón soberbio. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Señor Jesús, le damos muchas gracias esta noche por el hermoso recuerdo que nos da sobre el peligro del orgullo. El orgullo es no depender de ti, el creer que no te necesitamos. Ayúdenos a caminar como ciudadanos del reino de Dios, que podamos ser pobres en espíritu, que podamos ser humildes, que podamos seguir el ejemplo del profeta Zacarías, que podamos buscar a jóvenes en quienes nosotros podamos invertir nuestro tiempo, recurso, experiencia y todo lo que tú has puesto a nuestro alcance. Pero también, Señor, te pedimos que podamos ser como estos sacerdotes valientes que se opusieron al mismo rey de su país. Que de la misma manera nosotros podamos tomar nuestro lugar, nuestra posición como hijos del reino de Dios, como hijos de Dios, que podamos tomar nuestro lugar. Cuando somos seducidos por el pecado, que podamos plantarnos y tomar nuestro lugar. No voy a participar porque la palabra de Dios dice así y así y así. Cualquiera que sean las consecuencias, que no le tengamos miedo, que no tengamos temor, que podamos ser valientes, porque vivimos en tiempos que necesitamos armarnos de valor y empezar a ser baluartes de la verdad, a ser defensores de la verdad. Y la verdad eres tú, Cristo, y la verdad es tu palabra, y la verdad son tus estatutos, porque tú eres el Rey. Tú estás sentado sobre tu trono y tú has hablado, tú has dicho, y así exiges que se hagan las cosas. Protege nuestro corazón de volverse soberbio. Abre nuestros ojos, ayúdenos a estar alertas, que desde lejos podamos ver cuando estamos siendo tentados o cuando ya empezamos a dar nuestros primeros pasos de soberbia, antes de que sea demasiado tarde, como este rey que terminó allá en la esquina del reino, cuando tú lo habías puesto en un lugar de prominencia, lo habías puesto en un lugar tan especial por todas esas cosas que él había logrado gracias a ti. Pero en el momento que él decide sacarte de la ecuación, no darte el lugar que te corresponde, pues sufrió las consecuencias. Tú fuiste misericordioso al enviar estos sacerdotes a advertirle, pero él no escuchó. Al contrario, se llenó de ira y sufrió las consecuencias. Que nosotros podamos escuchar a esos sacerdotes que tú has enviado a nuestras vidas, que no endurezcamos nuestro corazón y nuestra mente, sino que en esta noche podamos reconocer si hemos actuado de una manera orgullosa o soberbia contra uno de nuestros hermanos o con alguien de nuestro trabajo, de la escuela, que podamos caminar en humildad, porque tú te agradas cuando tu pueblo camina en humildad, y como hijos de Dios debemos de distinguirnos. Esos deben de ser uno de los distintivos especiales del cristiano, el ser un hombre y una mujer humilde, porque cuando no caminamos en humildad, estamos diciéndote hazte un lado, y empezamos a bajarnos de la escalera y empezamos a bajar por la resbaladilla, y eso no queremos, Señor. Ayúdenos a recordar
en todo momento el peligro del orgullo. Te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias por ese precioso regalo que es el Espíritu Santo, que vive en nosotros, que es nuestra guía a toda verdad. Y como dijo el salmista, escudriña mi corazón. Y como dijo el profeta Jeremías, que engañoso es el corazón, ¿quién lo entenderá? Solamente tú, Señor. Por eso en esta noche pedimos que escudriñe nuestro corazón. Si hay orgullo, ayúdenos a verlo, a confesarlo, a pedir perdón y a correrle, a abandonar ese estilo de vida de arrogancia y de orgullo. Ayúdenos a depender 100% en usted y ayúdenos a reconocerlo, buscar oportunidades o excusas, pero más oportunidades que excusas, de darte el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Te damos muchas gracias. Te amamos, Señor Jesús, porque usted nos ha amado primero. En el nombre de Cristo Jesús pido todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga. El altar va a estar abierto. No te vayas, tenemos pan fresco y cafecito fresco. Convive con tus hermanos en Cristo. Dios les bendiga. De tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que desespera por ti.
damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que podemos recibir esta noche, Señor Jesús. Y que eso, como cantamos ahorita, sea nuestro deseo día a día, Señor, de tener más y más hambre de ti, Señor. Más hambre de tu palabra, Señor, más hambre de comunión contigo, Señor. Y que ese puede ser, Señor, nuestro anhelo, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, y todo eso te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén.